Juan 15 del 12 al 17. al 17. Así que escuchamos con atención esta porción de la palabra. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amén. Amén. Muy bien, desde nuestra sesión anterior comenzamos a hablar sobre este tópico particular que nos refiere al amor del cual nuestro Señor Jesús está haciendo énfasis en esta porción. Se trata del amor a nuestros hermanos, el amor al prójimo. Por supuesto, estamos hablando del amor que Él ha ejemplificado y lo dice con toda claridad cuando el énfasis está en esta comparación que el Señor hace. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y hasta aquí no parece haber claridad en el pensamiento de los discípulos de lo que espera a Jesús, de lo que está por suceder con el Maestro, bien que Él ya lo ha anticipado. Pero nosotros comenzamos la semana pasada haciendo una valoración de la importancia de nuestros afectos, del impacto que nuestros afectos tienen en nosotros, del impacto que nuestros afectos tienen en nuestra certidumbre emocional y afectiva, el impacto que nuestros afectos y relaciones tienen en nuestra certidumbre funcional, es decir, aún para la manera en que funcionamos, nuestras relaciones son determinantes. Y concluimos con una primera parte de la conclusión, como un aterrizaje de medio camino. Yo recuerdo un vuelo que hice una vez. Mi esposa se acordará mejor, creo que fue en 1997. Fui a Panamá a un congreso de discipulado mundial 96. O continental, no me recuerdo bien con puntualidad. Pero yo tenía que estar de regreso la noche del 31 para predicar en la iglesia y el congreso no terminaba sino hasta el 31 en la noche, precisamente el día 31. Así que yo el día 30 de diciembre les pedí a los organizadores que por favor hicieran lo posible por embarcarme en el primer vuelo que pudieran de regreso a México. Ellos hicieron, yo había pedido esto con anticipación y fueron ellos muy amables conmigo, me ayudaron a conseguir cómo llegar al aeropuerto y me dijeron: hermano, la única posibilidad es, en ese momento había una huelga tremenda de meses atrás de la línea aérea, de una de las principales líneas aéreas que vuela para Centro y Sudamérica y tiene base en México. Bueno, tiene base en Centroamérica, pero vuela desde México y tiene varios vuelos. Pero el único vuelo que yo podía tomar para llegar a tiempo era el vuelo que salía en la madrugada del día 31 de la ciudad de Panamá. Así que alguien me fue a dejar a las 10 de la noche al aeropuerto y ahí abandonaron al pastor Aquino, se despidieron de mí amablemente y me tocó ver cómo hacían la limpieza del aeropuerto de la ciudad de Panamá.
a lo largo de toda la noche en ese asiento en donde permanecí, con el riesgo de que si me quedaba dormido una mochila podría desaparecer de mi lado, así que me enredé la mochila y la maleta en una pierna y la otra en la otra pierna y traté de mantenerme despierto lo más que pude. Pero bueno, lo accidentado fue el vuelo y por eso hago referencia a un primer aterrizaje en esta parte, porque ese día mi vuelo comenzó alrededor de las 5 de la mañana, después de estar más de una hora a bordo del avión esperando que nos dieran salida. Así que a las 5 de la mañana arrancamos. Yo llegué a la Ciudad de México a aterrizar alrededor de las 4 de la tarde. Imagínense cuánto duró ese vuelo, cuántas escalas hizo en Honduras, en Ciudad de Guatemala. Muy tortuoso, y llegué a la Ciudad de México a las 4 de la tarde para tomar el primer autobús que saliera de la terminal para llevarme a Jalapa, en donde yo estaba pastoreando. Y llegué a la iglesia, creo yo, alrededor de las 9:30, 10 de la noche. El culto empezaba más o menos como a las 10 de la noche. Así que yo recuerdo que en el momento en que subí los escalones para llegar al púlpito me tropecé y me caí. Yo ya no tenía equilibrio para mantenerme lúcido. No recuerdo qué prediqué ese día 31 de diciembre. Pero bueno, aquí sí me acuerdo de lo que vamos a hablar y sé de lo que hablamos la última vez. Ahí tuvimos un primer aterrizaje y lo voy a recordar. Nuestro seguimiento de Jesús es en el hecho mismo de cobrar conciencia plena y responsabilidad de que el trato con Dios, el trato al que Dios nos ha llamado, no es única y exclusivamente un trato vertical. Porque seguir a Jesús tiene una inevitable dimensión horizontal con los que están al lado. Yo no puedo decirme que estoy siguiendo a Jesús, que amo a Jesús, que soy amigo de Jesús y estar enemistado con todos los que tengo alrededor. No puedo decir que soy un discípulo de Cristo, que permanezco en Cristo y no tengo una buena relación con mis amigos, mis hermanos y con la gente con la cual convivo. Permanecer en Cristo no solo tiene que ver con reconocer quién es Dios. No solo se trata de sabernos vinculados a Dios y tener paz con Dios, sin que nada de lo demás nos importe. Así que a la par de ese proceso de estar en paz con Dios y de conocer quién es Dios y estar cerca de Dios, somos también guiados por Jesucristo a tener paz con los que están a nuestro alrededor, a reconocer y a cobrar conciencia y responsabilidad ética de quién es mi prójimo y cómo debo tratar a mi prójimo, si soy verdaderamente un creyente, un seguidor de Jesucristo, alguien que permanece en Él, si soy una rama que está pegada a la vid que es Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 está hablando de la comunión que tenemos entre nosotros, hermanos. Está hablando de la manera en que estamos relacionados entre nosotros como una evidencia de que estamos en la luz, como un testimonio de que vivimos en la luz. Ahora bien, regresemos a las palabras de Jesús y quiero puntualizar estos 3 textos de los cuales hoy dimos lectura. Y este es mi mandamiento, versículo 12, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene más grande amor, o amor más grande, que el dar la vida por sus amigos. Y luego Jesús agrega: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora, es bien interesante esto, hermanas. No sabemos amar por decreto.
Es real. O sea, no amamos a alguien por el hecho de que Dios nos mande a amar a alguien. Lo hemos vivido, lo hemos probado. ¿No es cierto que es complejo? Fíjense, Efesios capítulo 5 le dice a la esposa que esté sujeta a su marido como Cristo está sujeto, como la iglesia está sujeta a Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pero luego enseguida le dice al marido que la forma de sujeción del marido para con la esposa es la más tremenda, la más devastadora, la que no da lugar a ninguna forma de conservación de algo para sí mismo. Le dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me pregunto cuántos maridos obedecen y aman a su esposa en obediencia. Sí, tampoco yo creo que haya una esposa que se sienta satisfecha porque el marido viene y le dice, mi vida, yo te amo como Cristo ordena. Te amo porque Dios me manda que te ame. Por obediencia a Dios, nada más, todavía te amo. ¿Quién de ustedes se sentiría contenta con eso, hermanos? ¿Verdad que no? En realidad, la razón por la cual deseamos ser amados y la razón por la cual deseamos amar a alguien es porque amar a alguien comunica aceptación. Amar a alguien comunica certidumbre afectiva. Amar a alguien comunica pertenencia. Por eso Jesús ha puesto la medida de la pertenencia, la medida de la aceptación, la medida de la rendición, la medida del darse. Y dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. En una ocasión un amigo pastor me pidió que diera una conferencia para matrimonios en su iglesia. Eso hace muchos años que pasó. Y fui a dar esta conferencia para matrimonios y estaban allí los matrimonios de la iglesia sentados y en primera fila estaba el pastor y su esposa. Era un matrimonio de algunos años de casados ya, no pocos, quizá unos 20, 25 años de casados. Y en la exposición que yo estaba desarrollando hice una pregunta al aire. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu esposa? Y se me ocurre, pues el primero que tengo ahí enfrente de mí es el pastor. Le pregunté, pastor, ¿tú estarías dispuesto a dar la vida por tu esposa? Y el pastor hizo algo que nos dejó a todos fríos, porque volteó a ver a la esposa. Y luego dijo, pues si es necesario, sí. Y dije yo, este hombre va a dormir en la banqueta hoy. Ni siquiera en el baño, ni siquiera. Va a dormir en el coche allá afuera. No se espera esa respuesta. La respuesta que se espera es la respuesta soñada, la respuesta romántica, la respuesta anhelada. Oh, sí, yo daría mi vida por mi esposa, aunque no fuera necesario. Pero no, él salió con aquello de mirarla primero y se valdrá la pena. Pues sí, yo creo que sí. Así que piensen ustedes en lo que significa verdaderamente amar en estos términos en los que nuestro Señor Jesucristo lo está exponiendo, porque la medida que está poniendo es demasiado alta. Tal vez no tengamos que ser tan extremistas y radicales. Me pregunto, quizá tengamos una medida menos radical que la que el Señor Jesucristo ha puesto. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Pensemos en una medida menos radical que pudiera ser una especie de parámetro, de paradigma para medir cuánto amamos a un amigo. Por ejemplo, ¿darías un riñón por tu amigo? ¿Donarías un pedazo de tu hígado por tu amigo? Es complicado. Allí nos vemos ante la disyuntiva de cuánto estamos dispuestos a rendir o a renunciar porque amamos al otro. Hermanas, por eso es fundamental, y bueno, hablo aquí en el particular caso del matrimonio, de que en el matrimonio las parejas sean fundamentalmente amigos y compañeros,
que estén dispuestos a transitar el trecho largo de un camino que va a durar toda la vida. Cuando se agota el amor romántico y cuando le falta fuego a la hoguera, amadas hermanas, lo que puede prevalecer es un poco de compañerismo que refleje consideración, respeto, aprecio, y que devuelva la posibilidad, la oportunidad de restaurar todo lo demás. Ahora, analicemos de qué manera nuestra permanencia en Cristo está construida y nutrida en función de los vínculos que logramos construir en el entorno de nuestra comunión cristiana, en el entorno de nuestros vínculos y de nuestras relaciones más estrechas. Y cómo esto nos proporciona certidumbre afectiva, sentido de pertenencia y no solo una experiencia de iglesia o de congregación, sino también una forma de pertenencia a Cristo. La calidad de nuestro compañerismo, la calidad de nuestra comunión, la calidad de nuestros vínculos debiera ser tal que debieran servir, ser instrumento, ser un vehículo que nos conduce a perseverar, a permanecer, a pertenecerle más a Cristo. Las personas van a las iglesias y se sienten más animadas a relacionarse estrechamente con Dios. Y cuando una congregación no edifica, no trae bendición a la vida de una persona, lo que la persona piensa es que pone en riesgo su personal comunión con Dios cuando el entorno en el cual está no tiene una comunión que le edifica, le alienta, le inspira, le empuja y lo lleva más cerca de Cristo cada vez. Por eso es importante congregarnos, adorar a Dios, disfrutar de la comunión con Dios en compañía de nuestros hermanos en Cristo. Tiene sentido, ¿no les parece? De tal manera que esto es importante, contribuye de manera significativa a darnos madurez en nuestra relación, no solo congregacional, sino también con el Señor. Hermanos, yo he conocido personas que la única razón por la cual han llegado a Cristo, a una relación que verdaderamente ha transformado sus vidas, es porque encontraron una congregación que les pareció un entorno tan bello, tan hermoso de amor cristiano, que testificó de lo que significaba estar en Cristo, y eso los convirtió. El Espíritu de Dios movió sus vidas a través de esa experiencia, porque allí fueron llevados por la palabra de Dios a una profunda comunión con el Señor. Sus vidas cambiaron, pero el instrumento de Dios fue una iglesia que comunicaba una atmósfera grata, una atmósfera sana, una atmósfera edificante, una atmósfera de sólida relación de hermanos. Me hizo mucha gracia cuando una señorita se bautizó en la iglesia no hace mucho tiempo. Y cuando terminó el servicio después de todo lo que habíamos hecho ese domingo, y ella había sido bautizada y estaba muy feliz junto con otros hermanos que fueron bautizados, y se me acercó y me dijo: ¿y ahora ya me pueden llamar hermana a mí también? Y ella pensaba que ser hermana era como el título que se le otorgaba a las personas que estaban bautizadas. Y me hizo tanta gracia, me enterneció tanto oírla, porque entendí que para ella era un anhelo que la llamáramos hermana. A veces pienso que desafortunadamente es real lo que algunos han criticado. Nos llamamos hermanos porque no nos conocemos por nombre. No sabemos quién es el otro. ¿De quién está hablando, pastor? La hermana que se sienta en la fila de en medio, detrás del hermano de la camisa, del que lleva siempre un suéter de tal color, una hermana bajita. Ah, ya sé quién es. Es la que siempre va con un... Sí, ella. Siempre somos hermanos y hermanas porque no nos acordamos, porque nuestra relación no es lo suficientemente cercana. Hermanas, por ejemplo, ahorita en este momento,
Las que están conectadas a través de el muro de Facebook de nuestro grupo de la iglesia pueden identificarse entre ellas porque la mayoría se conocen. Aunque no puedan platicar entre ellas, pero las que están en el grupo de Zoom, yo les diría, en este momento tenemos un grupo de hermanas, todas son un solo clan que nos están viendo desde Culiacán, Sinaloa. Se reunieron para esperar que va a llegar el huracán hoy en la noche y están tomando café con pan allí. Están felices, gracias a Dios, porque va a comenzar a llover en Culiacán. Es una temporada en que hace mucho calor, pero ahí están Teresita Solís y sus hijas, todas las Petris. Pero ustedes no las conocen. ¿De qué manera podemos tener comunión en Cristo si no nos conocemos? Claro, no es grave, no es tan difícil, no es tan complicado, porque bueno, ellas están en Culiacán y tal vez no las vamos a ver tan seguido. Pero ¿qué pasa cuando esto es lo que sucede cada domingo? Hay una tendencia, amados hermanos, una tendencia que no es tan sana, que es que cuando terminamos nuestras reuniones, siempre nos saludamos los mismos unos con otros y no saludamos a todos los hermanos. Y esto se debe a que creamos ciertos círculos muy estrechos, muy reducidos, que tienden a convertirse en núcleos herméticos, en donde los demás nos ven y dicen, ¿será que si me les acerco me van a aceptar o tal vez no? Y entonces estamos en esta situación compleja. Ahora mismo hay hermanas que nos están viendo desde Jalapa, Veracruz, ¿verdad? Pero bueno, es una bendición. No nos conocemos, pero no estamos obligados a llevarnos íntimamente con ellos y tampoco estamos obligados a ser íntimos amigos y confidentes de todos los miembros de la iglesia. Solamente tenemos que tener una buena relación que sea sana y edificante. Pero sí, el extremo de la estatura del amor del que Cristo habla es que uno esté dispuesto a poner su vida por los hermanos. Es tremendo, es impresionante. Esa es la historia de un pastor que conocimos. Él estaba fundando una iglesia, dirigía una congregación con una cierta membresía, y un día decidió llevar con él a uno de los adolescentes de su iglesia, a cuya familia le estaba tratando de acercar a Dios, junto con su hijo, y fueron al gimnasio. Fue una experiencia tan desastrosa que en el gimnasio hubo un incendio. Y esta historia es terrible. En el gimnasio, la parte en donde estaban los chicos, en los aparatos que estaban más al fondo, fue en donde el incendio se extendió más rápidamente y envolvió esa zona. Y este hombre que estaba en los aparatos que estaban más en la parte de adelante, corrió hacia allá para alcanzarlos y trató de sacar y estuvo sacando personas y los sacó a ellos y finalmente él muere porque las quemaduras de 3er grado que afectaron partes internas lo llevaron al extremo de no poder sobrevivir, no tenía posibilidades de vida. Este hombre es un pastor que conocimos, mi esposa y yo, y conocemos a su familia. Dio su vida y la dio por salvar la vida de alguien más. Es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Así que nuestras relaciones, hermanas, son mucho más determinantes de lo que pensamos. Incluso nuestros vínculos significativos, y hablo de los vínculos de familia, los vínculos más cercanos a nosotros, pueden ser tan determinantes en nuestra permanencia en Cristo, al grado que Dios nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque eso va a causar un daño en nosotros. Y esto, hermanos, tengámoslo presente, porque podríamos pensar que se trata solo del matrimonio. Pero tal vez tú como cristiano ya en algún momento de tu vida experimentaste lo que significa meterte a un negocio con una persona que es incrédula y que no tiene principios éticos. Y te queman las manos. Y terminas arrepentido pensando, Dios, perdóname, nunca debí haber entrado en esto, ya no tengo manera de salir. Voy a ver de qué manera salgo lo mejor librado posible,
pero esto me avergüenza delante de Dios, no lo vuelvo a hacer. Dice Proverbios 18:24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18:24. ¿De dónde nace nuestra incapacidad, hermanas? ¿De dónde nacen nuestras limitaciones? ¿De dónde nace aquello que nos impide expresar apego genuino y amor auténtico? El origen está en la condición interna de nuestro ser, nuestro estado de separación, de ruptura con Dios. Si estamos distantes de Dios, eventualmente tendremos tropiezos para poder establecer relaciones sanas con aquellos a los que amamos. Si nosotros interiormente no permanecemos en Cristo, es imposible que logremos comunicar un afecto sano, un afecto auténtico, un afecto puro y genuino, aún a las personas que tenemos más cerca de nosotros y entrañablemente están unidas con nosotros, vitalicia e indisolublemente. Piensa en este momento, ¿quién está unido a ti de manera vitalicia? Mientras vivas, permanecerá unida a ti. No pienses en el perro, ni en el gato. ¿Hay alguien más en tu casa que está unido a ti vitaliciamente? Por supuesto, esposo o esposa, por supuesto, hijos o padres o hermanos. Son vínculos vitalicios, son vínculos sagrados establecidos por Dios para nuestro gozo, para nuestra bendición, para nuestra satisfacción. Aún en esos vínculos tendremos grandes tropiezos cuando nuestra permanencia en Cristo está en crisis. Esto es manifiesto aún en nuestra manera de relacionarnos, incluso en la propia iglesia o en la congregación, en donde solemos buscar siempre estos vínculos estrechos con personas que coinciden con nosotros, y es fácil identificar a aquellos con los que nunca me llevaría yo. Aún en el mismo templo, en la misma congregación, aunque nos sentemos en la misma banca, prefiero que no nos hablemos, tú allá y yo acá. Y es triste. Pero Santiago dice en su epístola, en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, los conflictos? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Leí Santiago 4, los versículos 1 al 6. Aquí radica la raíz de toda la tragedia humana que nos representa dolor y sufrimiento, ruptura existencial y herida ancestral en todos nuestros ámbitos relacionales.
nuestra manera de reaccionar y nuestros patrones de relación están fundamentados en experiencias y procesos de ensayo en los cuales hemos recibido, dado e intercambiado gestos y expresiones buenas y malas. Voy a repetirles esto. Nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de relacionarnos, nuestros patrones de relación están fundamentados en experiencias y procesos de ensayo y ruptura, de intento y nueva ruptura, de rechazo, de abandono, en los cuales hemos recibido, dado e intercambiado gestos y expresiones, palabras, ritos de enojo y explosión temperamental, buenos y malos, experiencias memorables y otras no tanto. Las más adversas maneras de reaccionar y de relacionarnos están construidas sobre los cimientos del temor que quedó como una huella de vínculos rotos que nos marcaron para siempre. Fíjense en esto, las más adversas maneras de reaccionar y de relacionarnos de forma fallida están construidas sobre los cimientos del temor que quedó como huella de vínculos que nos lastimaron. Hermanas, en la arqueología bíblica, una de las cosas que se han descubierto, estarán pensando, ¿qué tiene que ver la arqueología con lo que estamos hablando del amor, verdad? Pues es interesante. En la arqueología bíblica, lo que los arqueólogos han descubierto es que en sus excavaciones de ciudades bíblicas, como Canaán, como Jericó, como estas regiones en donde hay poblaciones y asentamientos, y aún en otras partes del mundo, no solamente allí, en donde están siendo estudiados los vestigios de las civilizaciones humanas, sucede que un patrón inequívoco no falla en la fundación de los asentamientos humanos o de las áreas poblacionales que son descubiertas. Demuestra que las ciudades nuevas siempre son construidas sobre las ruinas de otras ciudades que anteriormente estuvieron allí. París es un ejemplo de ellos. La Ciudad de México es un ejemplo de ello. Así que cuando uno va a Jerusalén, la Jerusalén actual está construida sobre las ruinas de la antigua Jerusalén. Todavía se han encontrado acueductos construidos por los reyes de Israel, Ezequías y Salomón y David. Hicieron obras de construcción cuyas ruinas permanecen, y sobre eso fue construido algo diferente. Las ciudades de Mesopotamia, Babilonia, todas esas regiones en donde ahora es Turquía, Irán, Irak y todo eso, están construidas sobre las ruinas de ciudades antiguas. Ahora, ¿cómo aplica esto? Nosotros, hermanas, solemos construir nuevas relaciones bajo ese mismo patrón. Aún nuestras relaciones rotas que queremos restaurar y reconstruir, tratamos de restaurarlas y reconstruirlas sobre las ruinas de nuestras relaciones que dejamos dañadas, truncas, inconclusas y cargadas de memorias dolorosas. Nos relacionamos echando bases de nuevos vínculos o de vínculos que queremos sanar y restaurar sobre los vestigios de vínculos anteriores y de memorias que nos fueron eventualmente dolorosos y traumáticos. Así es como nos relacionamos. ¿Saben algo que está pasando con estas iglesias emergentes? Se llaman iglesias emergentes estos grupos
que de pronto se vuelven muy numerosos y al rato, ¡pum!, se dividen. Y ese mismo grupo comienza a cobrar nuevamente población y membresía porque tiene como una especie de magnetismo y de pronto, ¡pum!, se vuelve a dividir. Y esto pasa cíclicamente. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Algunos de ustedes ya tuvieron la experiencia de estar en una iglesia alguna vez que se dividió y de pronto ya no permanecieron de la misma manera. Sucede porque las personas con más facilidad abandonaremos el terreno de una relación fallida. Con mucha más probabilidad estaremos dispuestos a irnos que a tratar de restaurar, sanar, recuperar lo que está dañado. Así que ni siquiera estamos dispuestos a madurar en eso. ¿Recuerdan cómo terminó la porción de Santiago que leímos hace un momento? ¿Creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que el día de hoy, cuando estamos reflexionando acerca de esto y que somos llamados a considerar nuestra manera de relacionarnos, y no solamente con nuestros hermanos en Cristo, no solamente en la iglesia o en la congregación, sino en el entorno más íntimo de nuestra familia. Pensemos en lo que Jesús nos enseña. El Señor certificó la calidad de su amor por sus discípulos. Dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Quedémonos con este pensamiento y entendamos la fuente de certidumbre que hay en la aceptación que Jesús nos ofrece, al grado de, como dice Santiago, haber puesto en nosotros su espíritu, el espíritu que lleva a que Dios anhele la comunión con nosotros. El espíritu que mora en nosotros, por el cual Dios desea nuestra cercanía celosamente, dice la palabra del Señor.